Buenas tardes a todos. La Banca de Desarrollo Territorial de Center for Clean Air Policy, el Centro de Intervenciones Urbanas de Desarrollo Avanzado al Transporte Ciudad y la NAMA Facility les da la bienvenida al encuentro virtual Apuesta por el Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible. Hoy hablaremos de la gestión que Findeter viene adelantando en las diferentes regiones de Colombia para promover proyectos e iniciativas de desarrollo urbano que sean amigables con el medio ambiente y contribuyan a la mitigación de los gases efecto invernadero. También les contaremos qué tenemos con apoyo de la banca de cooperación alemana KfW en esta segunda fase para seguir promoviendo la implementación de la Colombia TOCNAM. Los gases de efecto invernadero son la principal causa del calentamiento global y en Colombia, solo en el sector de transporte se emiten alrededor de 13,8 millones de toneladas de CO2 al año. Sin duda, un reto que todos, gobierno e instituciones del orden nacional y entidades territoriales, debemos trabajar a través de la implementación de acciones que permitan reducir este impacto que tanto daño le está haciendo al planeta. Por esta razón, Findeter, desde hace varios años con su programa TOCNAMA, viene impulsando proyectos de desarrollo urbano orientado al transporte sostenible, los cuales buscan generar vecindarios eficientes y atractivos para sus habitantes y reducir el uso del vehículo particular. Saludamos de manera especial al doctor Darío Hidalgo, quien estuvo a cargo del estudio de políticas DOTS, a la doctora Paula Rodríguez, directora del estudio de sistema de monitoreo y evaluación, al doctor Felipe Targa, ex viceministro de Transporte, quien participó de la propuesta inicial de la Colombia TOCNAMA, y al doctor Álvaro Berriel, director de KfW para Colombia. De igual forma, extendemos nuestro saludo al doctor Richard Martínez, vicepresidente financiero de Findeter, y al doctor Jan Francisco Duque, coordinador de ciudad en Findeter. Para dar inicio a este encuentro, damos paso al doctor Richard Martínez, vicepresidente financiero de Findeter, quien nos hablará del trabajo que hemos realizado en el país y del compromiso que tenemos para seguir promoviendo junto a los ministerios de Transporte, Vivienda y Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, iniciativas enfocadas al desarrollo sostenible. Adelante, doctor Richard. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Dayivis. Y quiero de igual manera extender el saludo a Álvaro Berriel, pues el director de KfW para Colombia y Ecuador, al señor Steve Wickelman, director de transporte del Center for Clean Air Policy, el CICAP, Felipe Targat, especialista en transporte y urbanismo del Banco Mundial, a Darío Hidalgo, director de investigaciones y prácticas del Embarcu, Paula Rodríguez, coordinadora de ciudades sostenibles del WWF para Colombia, y obviamente al equipo de Findeter y también a nuestros invitados, a digamos a las personas de los diferentes ministerios que están participando hoy de esta presentación, que vamos a hacer, digamos, en conjunto con las personas que acabo de saludar, que seguramente nos van a apoyar durante toda esta transmisión en ir explicando paso a paso cómo ha sido el desarrollo de esta cooperación que hemos venido trabajando desde ya muy entrado el 2012, donde se hicieron unas primeras exploraciones y que dieron unos resultados positivos hacia 2015-2016, donde se concreta este programa. También quiero pues saludar al equipo de Findeter, a las personas de los ministerios, como les dije, a las personas del DNP que participan y a los diferentes alcaldes y personas de las diferentes administraciones de los distintos municipios que hoy nos acompañan y sobre los cuales queremos darles digamos, un parte de progreso en este tipo de proyectos y de políticas que se vienen desarrollando desde el gobierno nacional a través de las entidades de los diferentes ministerios y principalmente Findeter como ejecutor, digamos, como implementador de esta cooperación. Entonces, muy bienvenidos todos pues sin más preámbulo, arranquemos. Nosotros vamos a hablar básicamente de los resultados de esta cooperación que en una primera fase lo que busca es tratar de identificar a un nivel de prefactibilidad todo ese tipo de acciones que se enmarcan dentro de lo que hemos denominado el programa de Colombia TOCNAMA. Es un programa que busca ese desarrollo orientado al transporte sostenible como un modelo innovador
de tal forma que tratemos de cambiar ese modelo tradicional que viene hoy en día funcionando y poder generar un valor agregado, un valor adicional en esos modelos nuevos de desarrollo asociados a transporte y más que todo en transporte intermodal y en transporte que beneficie y que de alguna manera reduzca esa emisión de gases de efecto invernadero de cara a los compromisos ODS que tiene Colombia para el 2030. Esto básicamente, para empezar con esta presentación, queríamos traer una línea de tiempo de cómo se ha venido desarrollando este proyecto. Como les había comentado, en 2012 inician unas exploraciones por parte de las personas de SICAP. Seguramente ellos nos van a más adelante a dar un poco más de detalles en este sentido, que terminan concretándose con la creación de lo que se denomina hoy ciudad, que es un organismo que vincula a entidades estatales, que vincula a estas agencias de cooperación que nos van a ayudar a implementar este tipo de proyectos y a Findeter, como les dije, un socio también dentro del esquema. Con base en esta unión de los diferentes actores de este proyecto, se presenta la propuesta a la NAMA Facility, que es esa entidad internacional que promueve este tipo de proyectos y que genera un apoyo económico y técnico también en algunas ocasiones a los diferentes a los diferentes beneficiarios, en este caso Colombia y los diferentes municipios que se vincularon a este proyecto. Hacia final del 2016, mediados, nos aprueban la propuesta y se empiezan a buscar los municipios sobre los cuales se va a hacer todo el piloto, porque al final estamos desarrollando ese piloto que más adelante seguramente en las fases subsiguientes vamos a poder poner a disposición de los diferentes municipios en todo el territorio nacional para que puedan, digamos, replicar todo este modelo que se viene desarrollando desde este programa de Colombia Totnama. Entonces, arrancamos en 2017 con la implementación de la fase 1, que es sobre la cual hoy en día se centra esta presentación y sobre la cual se van a presentar los resultados inicialmente de los estudios de prefactibilidad de los municipios de Cali, Manizales y Pasto. En este proyecto es importante aclarar que hoy en día están vinculados 4 municipios, ciudades capitales. Están Cali, Manizales, Pasto y posteriormente se vincula Bogotá, sobre el cual aún pues digamos estamos trabajando, esperando que hacia el final de este año podamos tener ya los resultados para poder arrancar la fase 2, que la fase 2 lo iremos a comentar más adelante, trata de llevar todos estos proyectos a nivel de factibilidad y diseños de detalle para poderlos implementar y sobre el cual tenemos, digamos, una trazabilidad completa de apoyo, no solamente técnico, sino que también al final se dispone de un apoyo financiero para poder lograr el desarrollo de estos proyectos en cada uno de los municipios donde se están haciendo estas intervenciones. Entonces, este es un resumen general, grande, macro, sobre el cual seguramente las siguientes personas que me acompañan en esta presentación van a hacer un desarrollo mucho más profundo y detallado. Entonces, Dallis, muchas gracias. Digamos, más adelante, cuando ya tengamos los resultados de esta presentación, miraremos cuáles son esas implicaciones de una fase 2 y cómo iremos avanzando poco a poco en el desarrollo de este proyecto para que logre cumplir los objetivos planteados inicialmente. Muchas gracias, Dallis. Muchas gracias a usted, doctor Richard. Invitamos ahora al doctor Steve Wilkeman, director de transporte de Center for Clean Air Policy, quien tiene 25 años de experiencia en temas de cambio climático, transporte sostenible y planificación urbana. Steve ha sido un gran aliado de Findeter en el proceso de implementación de la fase 1 de la Colombia Totnama y nos hará una introducción al programa. Bienvenido, doctor Steve. Muy buenas tardes, bienvenidas a todos. Durante 35 años, el Center for Clean Air Policy, CCAP, ha sido un líder reconocido en soluciones de energía limpia, clima y calidad del aire. Estamos muy orgullosos de haber originado la idea del Totnama en 2011
y de haber tenido una asociación tan sólida con Findeter y Ciudad para hacer de la NAMA una realidad. Los DOTS enfocan el desarrollo público y privado alrededor de las estaciones de transporte público para crear vecindarios resilientes donde la gente pueda caminar, vivir, trabajar, comprar y jugar en seguridad. Podemos pensar en el vecindario DOTS como una tecnología urbana innovadora que integra el uso de suelo y el transporte y reduce la necesidad de conducir. De hecho, los DOTS pueden reducir a la mitad los desplazamientos en vehículo particular y las emisiones de GEI. Los DOTS es una tecnología complicada que incorpora transporte, planificación urbana, vivienda y desarrollo inmobiliario. Como tal, los DOTS requieren coordinación y armonización de políticas entre agencias gubernamentales, entre niveles de gobierno y una fuerte colaboración con el sector privado. Los DOTS pueden mejorar la salud y la calidad de vida, reducir los costos de viaje de los hogares y aumentar el retorno de la inversión para empresas y gobiernos, como se documentó en el libro de CCAP, Growing Wealthier. El camino hacia la NAMA fue largo y fructífero. En 2011, Chuck Kujian tuvo la idea. En 2012, CCAP se lo propuso a Colombia. Para esto se realizaron reuniones con viceministros, alcaldes, desarrolladores y presidencia para comprender la necesidad y las oportunidades de los proyectos y políticas DOTS y obtener apoyo para la apuesta. CCAP dirigió una gira de estudios en Washington, D.C. para funcionarios nacionales y locales para conocer varios modelos de colaboración público-privada en DOTS. Y varios están en la reunión de hoy. Felipe Targa, Sandra Garavito, Juan San Clemente y William Camargo y otros. Y, de hecho, fue una semana de optimismo en Washington en 2012, la misma de la segunda elección del presidente Obama. Pues, preparamos una nota conceptual para NAMA Facility. En 2013, el TORNAMA fue seleccionado para financiamiento en la COP19. De 2014 a 2016 fue la elaboración, evaluación y aprobación de la propuesta por parte de NAMA Facility. Steve, un segundo. ¿Sí? Could you open your cam again? You don't see my slides? No, your slides, yes, we are not seeing you. That's me. Perfect. Disculpe. El objetivo de la NAMA no es modesto. Es transformar al desarrollo urbano en Colombia a un modelo DOTS que reduzca las emisiones de GEI. La visión original con la imagen de Chuck del NAMA se inspiró en la importante política nacional de transporte urbano de Colombia, que se inspiró en el éxito del Transmilenio en Bogotá y en un importante compromiso del gobierno nacional para mejorar el transporte público en todo el país. Hoy escuchará a muy capaz coordinador de ciudad, Jean Francisco Duque, el cocinero haciendo el sancocho, y dos de nuestros socios consultores excelentes sobre el impresionante e importante progreso que Ciudad ha logrado en avanzar en proyectos piloto catalíticos que informarán e inspirarán la replicabilidad del modelo, una hoja de ruta de políticas nacionales sin precedente a nivel internacional para ampliar el DOTS y llevar sus beneficios a las ciudades en Colombia y un conjunto de herramientas integral para la medición y la evaluación que proporciona información no solo sobre el seguimiento del progreso y los impactos, sino también información sobre cómo mejorar el desempeño de los proyectos y políticas DOTS. También tendrá la oportunidad de escuchar el ex viceministro de Transporte, Felipe Targa, quien ha estado con nosotros desde los primeros días para ayudar a que la NAMA sea real e
impactante y quien ahora sigue trabajando en promover los DOTS en Bogotá con el Banco Mundial. Diré que el logro el más importante del TODNAMA, nuestro legado, es la creación de ciudad. El personal de ciudad tiene experiencia y capacidad reconocidas. Existe una fuerte colaboración interministerial a través del Comité Asesor y un compromiso continuo del Gobierno Nacional de alto nivel a través del Comité Directivo. No puedo pensar en una muestra más clara de la reputación de ciudad que el hecho de que la empresa líder de uno de los proyectos de infraestructura más esperados en el país, Metro de Bogotá, se acercó a Ciudad para obtener apoyo en temas de DOTS. Y está muy satisfecho con los resultados del estudio de prefectibilidad del proyecto Portal de las Américas. Muchas gracias a FinDeter por una asociación tan fructífera y constructiva. Felicitaciones a Ciudad por todo lo que ha logrado y mis mejores deseos del éxito para FinDeter y KfW en la implementación de los proyectos y en continuar realizando la visión completa de esta NAMA. Gracias. Muchas gracias, doctor Steve. Ahora el turno es para el doctor Jan Duque, coordinador de Ciudad de FinDeter, quien nos hablará sobre el programa Ciudad, el programa de la Colombia TODNAMA y los resultados de los estudios de prefactibilidad de los proyectos pilotos en Cali, Manizales, Pasto y Bogotá. Bienvenido, doctor Jan. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, pues muchas gracias por acompañarnos en este evento. Como ya quiero confirmar, ¿están viendo la pantalla? Dale full presentación, por favor, Jan. ¿Ya está? ¿Ahora sí? Sí, completamente. Perfecto. Pues lo que vamos a ver hoy es, en resumidas cuentas, los resultados de la implementación de la primera fase de la cooperación. Nosotros estamos presentándole la Colombia TODNAMA, la NAMA del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible. Y pues para claridad de algunos conceptos que ya hemos venido hablando hoy, pues ¿qué es una NAMA? La NAMA son acciones nacionalmente apropiadas para mitigar gases de efecto invernadero. En Colombia tenemos diversas NAMAs, existe la NAMA del café, la NAMA de la panela, la NAMA de la refrigeración, y la que nos atañe hoy es la NAMA del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible. ¿Qué buscamos con esta NAMA? Pues cambiar el modelo de desarrollo urbano del país por un modelo de desarrollo urbano orientado al transporte sostenible, de manera que de esta forma mitiguemos gases de efecto invernadero. ¿Qué es el desarrollo orientado al transporte sostenible? Pues muy breve, nosotros nos basamos en 8 principios y en la implementación de estos 8 principios para generar eficiencias urbanas que permitan mitigar gases de efecto invernadero por medio de la reducción del uso del vehículo particular. Los 8 principios es básicamente generar infraestructura para caminar, para las condiciones para pedalear, generar altas densidades, generar condiciones de compactar y de conectar los territorios de manera que sean permeables y que toda la infraestructura confluya hacia el sistema de transporte masivo, de manera que si la persona pueda vivir en su territorio y pueda vivir en este vecindario y acceder a la mayoría de los servicios que necesita, pero en dado caso de que no encuentre alguno de los servicios y tenga que salir de este vecindario, se vuelque hacia el transporte público. Y de esta forma desincentivemos el uso del vehículo particular. Lo que vemos acá es una pequeña muestra de qué es ese vecindario que nosotros pensamos, y aquí lo que estamos presentando son simplemente, pues vemos un sistema de transporte público tipo bus, vemos un sistema tipo Transvía, vemos también parqueadero de bicicletas, una ciclorruta, buen espacio público, vemos diversidad de edificios que lo que queremos mostrar es esa mixtura de los usos del suelo de manera que se encuentren la mayoría de los servicios necesarios para vivir en este vecindario y evitemos de la mayor forma posible generar viajes en vehículos particulares. Un poco lo que ya nos veníamos comentando, pues esta iniciativa para esta iniciativa se gestó Ciudad, el Centro para Intervenciones Urbanas de Desarrollo Avanzado del Transporte. En este converge el Ministerio de Vivienda, de Transporte, de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y FinDeter como socio implementador, y Ciudad se creó específicamente para la implementación de la Colombia TODNAMA.
Aquí también, pues como contamos con financiación de recursos de cooperación, nuestros socios son CCAP, el Center for Clean Air Policy, y KfW para la fase 2, que es la fase de los estudios de factibilidad y construcción. Un poco de cómo fueron los recursos que utilizamos. Nosotros teníamos alrededor de 3 millones de euros para la ejecución de la primera fase de implementación, que buscaba los estudios de prefactibilidad, un estudio del sistema de monitoreo y evaluación, que más adelante nos van a contar en detalle de qué se trata, y el estudio de políticas DOTS, que buscaba la política, cómo a través de la política nacional se podía promover ese tipo de desarrollos urbanos en el país. La siguiente fase de la cooperación, que es con recursos de componente financiero, son alrededor de 11.7 millones de euros que se van a usar para los estudios de factibilidad de los proyectos piloto y para una línea de crédito especial para la implementación de estos mismos. Entonces, para entrar en detalles sobre los estudios de prefactibilidad, nosotros en el año 2019 terminamos estos estudios de la mano de IDOM Consulting. Ellos desarrollaron los estudios para Cali, Pasto y Manizales. En la ciudad de Pasto, el proyecto que se eligió fue el Supermanzanas de Pasto. Este proyecto hace parte del plan de ordenamiento territorial de la ciudad y lo que buscaba era la implementación de este primer bloque de supermanzanas al interior de la ciudad. El proyecto elegido es un proyecto que colinda al norte con el centro de la ciudad y sobre el cual tenemos alrededor de 22.000 habitantes. Este proyecto se generaron 5 intervenciones priorizadas. Las intervenciones están la regeneración urbana de la calle 16, tenemos el bulevar de la carrera 32, el corredor ecológico Mijitayo, densificación de la calle 20 y la renovación urbana del costado norte de la carrera 27. Los dos que vemos en azulito son los 2 proyectos que se priorizaron de estas prefactibilidades. Y son de los que les vamos a hablar un poco. Digamos que esto es la manera de cómo es actualmente lo que sería el corredor Mijitayo. Este es un parque en la carrera 30 en Pasto. Y lo que proponemos es pues abrir el parque, generar estos espacios, generar mejores condiciones para los peatones y para los usuarios. Por lo que vemos es que reducimos la calzada, se propone reducción de la calzada, se propone un bicicarril exclusivo para los biciusuarios, quitar las barandas del parque para generar mejores condiciones de permeabilidad, generar mejores condiciones de arborización y pues de esta forma detonar las inversiones que buscamos en estos sectores de la ciudad de Pasto. Esta es otra muestra de cómo sería el proyecto. Aquí estamos viendo la iglesia de San Felipe en Pasto, que sería el fin de la carrera 27, y esta sería la propuesta sobre la carrera 27, donde buscamos lo mismo, generar una textura para pacificar el tráfico, generar espacio para los biciusuarios y mejores condiciones para los peatones. En el caso de Manizales, el proyecto con Manizales se denominó el Centro Renace. Este proyecto está ubicado en el centro tradicional de la ciudad de Manizales, en el costado sur, y digamos que el límite es la avenida Gilberto Alzate Avendaño y conectamos en una esquinita con la Universidad de Manizales. A diferencia de Pasto, este proyecto pues ya estamos en un área bastante bien desarrollada ya en la ciudad, consolidada, que cuenta con una cantidad de servicios ya de dotacionales. Y el proyecto lo que buscó es cómo generar todas estas condiciones de conexiones peatonales y para biciusuarios que nos permitieran volver al centro atractivo para volver a atraer residentes en la ciudad, en este sector de la ciudad, porque en Manizales lo que ha venido pasando, como muchos centros tradicionales, es que han venido perdiendo residentes y se van hacia otros sectores de la ciudad. Entonces, tratando de darle solución a esto, el proyecto lo que generó fueron 5 intervenciones priorizadas, al igual. Tenemos una peatonalización de la carrera 23, no sé si ven mi cursor. Lo que buscamos con la carrera 23 es actualmente este sector de la carrera 23 ya está semi-peatonalizado. El proyecto sería finalmente peatonalizar completamente este sector y semi-peatonalizar el de la calle 19 hasta el Parque del Agua. El siguiente proyecto es el Boulevard de la Universidad de Manizales. Sobre la calle 19 generar un boulevard que genere esta conexión peatonal directamente desde la universidad al centro histórico de la ciudad. El tercero es la conexión de la plaza de mercado con el centro histórico, una plaza de mercado de un valor patrimonial muy alto que totalmente, ahorita está totalmente desconectada del centro histórico de la ciudad, sería recuperar esta conexión. El 4 es la conexión del macroproyecto San José, que es un macroproyecto de vivienda que está en cabeza del gobierno nacional con el centro de la ciudad.
El quinto, la densificación sobre la carrera 18, y es que aquí encontramos un potencial y es porque tenemos un sector bastante bien organizado de ferreteros y tenemos también el potencial de crecimiento en altura por cuenta de que estamos al lado de una avenida principal. Entonces sería esa densificación organizándonos con el sector ferretero para renovar este sector de la ciudad. Y por último, intervención urbanística y de movilidad alrededor de la Plaza de Bolívar del centro de Manizales. Al igual que Pasto, pues va a mostrar cómo es la propuesta de lo que estamos planteando. Y básicamente aquí es pues, mejorar las condiciones de los andenes para los peatones, generar una ciclorruta para conectar con la Universidad de Manizales. Este es el proyecto del Boulevard de la Universidad de Manizales. Y el siguiente, este es la peatonalización de la carrera 23. Actualmente la peatonalización, lo que vamos a ver es esta propuesta de peatonalización, es seguir el diseño urbano que ya cuenta el área que es semi-peatonalizada y pues cerrarla completamente para los vehículos. Y en la parte que les contaba, la parte desde el Parque del Agua hasta la calle 19 sería semi-peatonalizarlo con este esquema de diseño urbano. En el caso de Cali, a diferencia de Manizales y de Pasto, sí trabajamos en un sector que está en desarrollo, no es un sector consolidado. Sin embargo, que es la centralidad sostenible del sur, es un sector en el sur de la ciudad de Cali, es zona de expansión del corredor Cali-Jamundí. Este sector cuenta, pues cuando comenzamos a hacer el diagnóstico nos dimos cuenta que es un sector que ya estaba bastante adelantado en temas de licenciamiento y también cuenta con el proyecto del corredor ecológico de Corredor Verde de Cali. Entonces, realmente no hubo no una gran capacidad de maniobra para generar soluciones al interior, pues porque ya todo se estaba gestionando. No obstante, encontramos con que había una gran deficiencia de conexiones en el sentido oriente-occidente en este sector de la ciudad, y lo que se gestó fue un proyecto que se denominó el Sendero Ecológico del Río Lili. Digamos que este es el proyecto del Sendero Ecológico del Río Lili. Lo que buscamos es generar esa conexión oriente-occidente en el sur de la ciudad de Cali, aprovechando la ronda del río del Lili y generando pues ciclorrutas y andenes para que sea para la facilidad del uso de los peatones y biciusuarios. Este proyecto de hecho pues es de gran interés para la ciudad, y tanto así que ellos han continuado desarrollando estudios de factibilidad sobre un tramo de este proyecto y lo han continuado más hacia el oriente de la ciudad. Entonces, digamos que con este proyecto ya han ido un paso más allá en Cali y pues esperamos poder seguir continuando trabajando con ellos en las siguientes fases. Esto es un esquema de lo que podría ser este corredor ecológico, como es simplemente espacio público para peatones y biciusuarios. Y ya. Entonces, digamos que los beneficios de estos tres primeros proyectos que les mostré son generales y son generales a los tres. Nosotros en los tres estamos priorizando los modos activos de movilidad, estamos generando corredores seguros para los biciusuarios, una mejora en la infraestructura para peatones en todos, lo que tratamos de generar y fomentar una integración social en estos sectores. En temas ambientales, nosotros en todos estamos proponiendo aumento de la cobertura vegetal, unas reducciones entre el del 7 y el 9% de gases de efecto invernadero con nuestras intervenciones priorizadas, una mitigación de la contaminación auditiva entre el 5 y 8 decibeles. En temas urbanos, nosotros estamos restableciendo conexiones que se habían perdido en la ciudad, como en el caso de Manizales, con la plaza de mercado y el centro histórico de la ciudad. En el caso de Cali, pues que vemos que la avenida Cali-Jamundí cercena en dos este sector y tratamos de generar esta conexión entre oriente y occidente de la ciudad. Y promoviendo usos mixtos del suelo, tratando de generar ese balance entre lo que hay actualmente y lo que hace falta. En el caso de Manizales, pues básicamente hacen falta residentes en el centro. En el caso de Pasto, generar esa mixtura tratando de generar más comercio en un área que es más netamente residencial. Y todas estas intervenciones lo que buscan es detonar ese cambio en el desarrollo urbano. Y detonar ese cambio es que no solamente nos quedemos aquí, sino que detone la inversión privada y se hacen cálculos previos en etapas de prefactibilidad. Que la inversión privada apalancada por estas tres intervenciones sería alrededor de 5 billones. Alrededor de 3.4 billones en Pasto, 1.7 billones en Manizales y 530.000 millones en la ciudad de Cali.
sin olvidar que todo estos son los pilotos, serían la primera muestra de lo que serían proyectos de desarrollo orientado al transporte sostenible en Colombia, y que buscamos que su replicabilidad no solamente sea al interior de esas ciudades, sino pues en varias ciudades del territorio nacional, y apostándole a eso es que hemos hecho proyecciones iniciales de que las reducciones en gases de efecto invernadero irían entre las 3.6 y las 5.4 millones de toneladas métricas de CO2 para el año 2040. Ya por último les quiero presentar el proyecto en el que venimos trabajando. Aquí tengo que hacer una claridad, y es que este proyecto todavía está en desarrollo. Nosotros todavía no hemos finalizado esta consultoría, esperamos finalizarla en este mes. Pero les quiero presentar una primer muestra de lo que estamos gestando acá con Bogotá. Con Bogotá tenemos un proyecto con la empresa Metro de Bogotá, que es el proyecto del Portal de las Américas. En el Portal de las Américas queremos generar un desarrollo orientado al transporte sostenible alrededor del portal, y tenemos unas ventajas que son muy difíciles de encontrar. Actualmente ya tenemos un portal de Transmilenio en el sector. En unos años vamos a tener también una estación del proyecto del Metro de Bogotá. También es un sector que está siendo servido por el Sistema Integrado de Transporte Público, y que tiene unos retos enormes en temas urbanos, porque es un sector con unas densidades altísimas, un sector que tiene unas carencias de espacio público, de dotacionales, de servicios también muy altas, pero que tiene unos potenciales muy altos también, como tiene un bono demográfico, que es una población joven en capacidad de ser productiva muy grande, que lo que nos permite es que lo que nos ha hecho ver en este proyecto es cómo aprovechamos ese bono demográfico, cómo aprovechamos esa alta densidad, cómo aprovechamos como que confluyen estos dos sistemas de transporte masivo en un solo punto, y se definieron una serie de alternativas de intervención que yo ahorita les muestro qué es lo que se ha pensado para este sector. Para los que no están familiarizados con el sector, este Portal de las Américas está ubicado en el suroccidente de la ciudad. Digamos que sería de las primeras estaciones del proyecto del Metro de Bogotá. Y lo que tratamos de gestar en este proyecto, pues, es tratar de resolver un poco los temas de carencias y falencias que tiene el sector, y las potencialidades también. Entonces, aquí lo que les muestro es como un pequeño render que generó la consultoría. Esta consultoría está siendo desarrollada por una firma económica Hill. Aquí lo que ven básicamente es que la propuesta de intervención sobre algunos predios que se identificaron que son susceptibles de temas de renovación y de redesarrollo. Vemos aquí el central es un SENA y un CAPS, un Centro de Atención de Salud, Atención Pública de Salud. Digamos que tratando de resolver esas carencias se encontró pues y haciendo con el tema del bono demográfico que tenemos, hay que ofrecerle educación a este sector, y por eso se piensa en que ese lote con el que ya cuenta el distrito en el centro del proyecto, que es en la esquina nororiental del Portal de las Américas, pues podría ser desarrollado para un dotacional del tipo de educativo y de salud como un SENA y CAPS. Los lotes en amarillo lo que piensan son residenciales, los azules son dotacionales, y pues lo que vemos acá es que son entre azules, rojos y amarillos, tratando de presentar esta mezcla de usos del suelo por la que propende un tipo de desarrollo tipo DOTS. Nosotros en esta alternativa de intervención se seleccionaron se gestaron 4 intervenciones priorizadas. Lo que estamos viendo aquí simplemente es una en el Portal de las Américas, que es la del que les venía contando, el lote nororiental del portal. La 2 sería justo al frente de la estación, de donde quedaría la estación del Portal de las Américas, las manzanas al frente de ese lote, redesarrollar estas manzanas, que es el Patio Bonito. Número 3 también redesarrollo de unas manzanas al interior de Britalia. Y el número 4, la esquina opuesta del Portal de las Américas, que sería el proyecto de intervención priorizada de Villa de la Loma. Todas estas intervenciones pues le apuntan a generar un desarrollo inmobiliario fuerte en el sector, un sector que ya está muy consolidado, pero a través de los instrumentos de gestión y capacidad de gestión del Metro de Bogotá y también de otras instituciones del distrito. La idea sería que pudiéramos generar, renovar y desarrollar esta área de la ciudad, generando alrededor de 90.000 metros cuadrados de nuevas viviendas de interés social, 7.000 metros cuadrados de viviendas de interés priorizado, 16.000 metros cuadrados de viviendas no BIS, 23.000 metros cuadrados de unidades de comercio y 68.000 de servicios e industria.
Estaríamos también aprovechando para generar proyectos de bicicarriles, ciclorrutas, pasos a nivel. Nosotros estamos y también a solucionar todas las carencias que encontramos en el sector. Entonces, todos los temas dotacionales que no han sido resueltos podrían ser resueltos por medio de las intervenciones que estamos proponiendo preliminarmente. Vuelvo a hacer la claridad, este proyecto apenas estamos finalizando, esto no es definitivo, pero el proyecto sí ha presentado que podría apalancar inversiones por alrededor de 1.4 billones de pesos en ese área de influencia directa del portal, lo que generaría unas plusvalías equivalentes a 122.000 millones, de las cuales la mitad de esa plusvalía podría corresponder al distrito, específicamente pues, a la empresa Metro, y podría ser utilizada para el desarrollo de infraestructura en el sector. Esto es como un pequeño render que mostraría parte de las intervenciones propuestas. Esto es lo que está actualmente, el Portal de las Américas y sus pasarelas y el proyecto del Metro de Bogotá. Nosotros le apostaríamos a generar un proyecto en altura, en el lote que les comentaba en la esquina nororiental del predio del portal. Estaríamos también generando proyectos de desarrollo inmobiliario al todo el frente norte de la estación del Portal de las Américas, y este otro proyecto que vemos aquí en la esquina diagonalmente opuesta al portal, que también sería desarrollo de usos mixtos que tendría entre comercio, vivienda y dotacionales. Y pues eso es toda mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yang. Aquí tenemos una pregunta a propósito de la intervención que acaba de realizar, y es: si una ciudad que no se encuentra en los proyectos piloto quiere participar, ¿qué puede hacer? Bueno, si una ciudad particularmente quiere pertenecer al programa, digamos que nosotros ya culminamos una fase que fue la primera, estamos presentando los resultados de la primera fase, teníamos unos recursos específicos para esa fase. Nosotros no tenemos recursos en este momento para los estudios de prefactibilidad como los desarrollamos anteriormente. No obstante, sí tenemos unos recursos para factibilidad y, digamos, en este momento contamos con 4 ciudades piloto. Estamos también estudiando el ingreso de Medellín y podríamos, digamos que Ciudad podría estudiar, Ciudad, la instancia del Gobierno Nacional, se podría estudiar el ingreso de una ciudad nueva, también haciendo estudio de los recursos disponibles para esa ciudad. Sí, pero si quieren dejo al vicepresidente financiero que más en detalle. Esto es un desarrollo de capacidades que queda a disposición de los otros municipios. Si bien es cierto, inicialmente no contamos con recursos adicionales de los que hoy en día, con los que hoy en día cuenta este programa, sí se pueden buscar eventualmente. Pero a pesar de que tengamos esa variable en la mitad, los municipios se pueden acercar porque el desarrollo de las capacidades queda en Findeter, y Findeter puede apoyarlos en desarrollos de programas similares en cada uno de sus municipios. Obviamente, simultáneamente estaremos buscando cuál es la mejor forma de financiar y de llevar esos proyectos a su materialización respectiva. Pero esas capacidades, que repito es lo más importante del desarrollo de esos pilotos, va a quedar como parte de esa asistencia técnica que más adelante le va a prestar Findeter a los municipios que estén interesados y que quieran acercarse. Entonces, nosotros mantenemos esas capacidades, no solamente en la parte que estamos desarrollando en este momento, en la fase 1 que estamos entregando hoy, sino que en el desarrollo de la fase 2 y las siguientes etapas del proceso, vamos a seguir realizando el acompañamiento. La idea es que aquí tengamos desde esa identificación, desde esa iniciativa por parte de los alcaldes y de las autoridades locales en desarrollar este tipo de proyectos, para acompañarlos desde ese momento, desde esa identificación, hasta la ejecución final del proyecto, pasando por toda la etapa de estructuración a nivel de detalle, la financiación y la ejecución del proyecto. Entonces, eso queda en las capacidades que hoy en día está desarrollando Findeter. Muchas gracias, doctor Richard. Queremos recordarle a todos los asistentes que pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al chat
para cada uno de los expositores que nos han hecho sus presentaciones. A continuación, le damos la palabra al doctor Darío Hidalgo, experto en temas de movilidad y urbanismo. El doctor Darío fue el director de la consultoría de políticas públicas de DOTS, desarrolladas por la firma Sigma de Espacio al interior de la Colombia TOCNAM, y nos va a presentar la hoja de ruta que le permitirá al gobierno nacional transformar el modelo de desarrollo urbano tradicional por un modelo de desarrollo orientado al transporte sostenible. Adelante, doctor Darío. Muy buenas, espero vean bien la presentación. Con un agradecimiento muy especial, doctor Richard, Jan y todas las, Steve, y sobre todo al equipo de trabajo que estuvo asociado a este proyecto, a Camilo Urbano, Paula González, a Javier Hernández, a Guillermo Sarmiento, que hicieron parte de este equipo de trabajo y que nos permitieron completar este proceso como una para la recomendación de política pública DOTS en Colombia, que son pasos a seguir, que ya Findeter tiene un camino ya andado, que es bastante valioso y que seguramente serán de provecho para todos los participantes. Y pues no sobra recordar que es DOTS. DOTS lo pensamos como un modelo de desarrollo urbano que integra aquello que hacemos en el territorio, en la gestión urbana y la movilidad, de forma que las personas mejoren sus condiciones de acceso a los bienes, a los servicios y también mejore la distribución de productos en la ciudad. Entonces es pensar las ciudades desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de desarrollo urbano y desde la perspectiva de movilidad. Y esto implica, como bien mostró Jan en su presentación, trabajar múltiples aspectos de la complejidad urbana. Tenemos que trabajar desde la generación de espacio público, desde el tema de generar infraestructuras para movilidad, para las bicicletas, sobre todo también para el transporte público, especialmente el transporte masivo, que es el que genera las mayores oportunidades de acceso, pero también trabajar temas muy importantes sobre la definición de alturas, de predios, de usos, como bien presentó en ese extraordinario ejemplo del Portal de las Américas que vienen desarrollando en este momento. De eso se trata, de pensar la ciudad y pensar en la movilidad, y lo que hemos visto hasta ahora es que si hacemos esto, tenemos unos beneficios ambientales, sociales y económicos bien importantes. Tenemos la reducción de emisiones gases efecto invernadero, que es lo que motiva este ejercicio del NAMA DOTS, pero también tenemos reducción de emisiones locales, tenemos mejora de acceso con equidad, sobre todo a la población de menores ingresos, y eso es bien importante, pero también generamos oportunidades económicas, por ejemplo, para la captura de valor, para la generación de recursos que permitan apalancar estas grandes inversiones, estos grandes esfuerzos que hacen el gobierno nacional y los municipios en el desarrollo de los sistemas de transporte masivo o los sistemas en general de transporte público. Pero lo que vemos hasta ahora, y es lo que trata de hacer recomendación esta consultoría, es que normalmente, a pesar de que hablamos en el discurso de integrar las cosas, normalmente los proyectos de transporte masivo tienen tanta complejidad en sí mismos que se dedican a la gestión de ese proyecto de transporte masivo. Y por su parte, los proyectos de vivienda o de desarrollo urbano tienen tanta complejidad en su ejecución, en sus mecanismos de financiación, en todo el tema, que no miran adecuadamente ese tema de accesibilidad. La misión de ciudades, que fue un proyecto importante desde el gobierno nacional para apalancar el desarrollo urbano, hablaba de estos temas, pero solo hablaba de un potencial de 27%, que son los principales municipios del país, donde podríamos aplicar, pero ahí está más del 80% de la población nacional, entonces puede generarse un impacto muy importante en términos de personas, a pesar de que no sea un impacto tan importante en términos del número de municipios. Y cuando hicimos el diagnóstico, encontramos que en el discurso, por ejemplo, en la aprobación de casi todos los proyectos de transporte masivo, se menciona la necesidad de hacer el desarrollo urbano, pero es un área donde no hay claras responsabilidades
o no hay claros recursos de financiamiento para poderlo gestionar. Entonces no termina bien articulado. Y lo mismo nos pasa en los proyectos, en las políticas de vivienda. Entonces, el llamado pues es articular esas dos cosas, y la verdad es que ya tenemos suficientes herramientas. No quiere decir que tengamos que desarrollar, por ejemplo, una nueva ley que permita sacar este tema adelante, sino con las herramientas existentes, porque el marco político institucional que ya tenemos en el país incluye los componentes DOTS. Es tanto en la Ley 388 como el Plan Nacional de Desarrollo, como el documento COMPES de reciente publicación de abril pasado, el 3991, habla de gestionar el tema de manera integrada, pero vemos todavía poca integración y deficiencias en la implantación. Por eso, una de las recomendaciones es desarrollar una política nacional alrededor de esto, sin necesidad de modificar el marco legal existente, y de esa manera articular las herramientas que se tienen. Entonces, la política es buscar esa transformación, la política pública, y pues lo bueno es que ya tenemos metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en el compromiso colombiano de mitigación de gases de efecto invernadero, que nos dan como los ingredientes para poder hacer. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué sugerimos a través de este esfuerzo? No dejar el DOTS como una mención en los documentos de transporte o de vivienda, sino incluirlo de manera más específica y gradualmente, por ejemplo, condicionar el financiamiento de los proyectos de transporte masivo al desarrollo de componentes DOTS. Hay una herramienta que son los convenios de cofinanciación entre el gobierno nacional y los municipios que desarrollan sistemas de transporte masivo, que tiene varios condicionantes. La sugerencia es que haya un condicionante gradualmente, que no sea un tema de un momento para otro, sino que gradualmente también se condicione la aplicación de recursos nacionales a transporte masivo a que hayan proyectos como el que nos mostró Jan alrededor del metro, como parte de ese desarrollo de entrada, no una cosa posterior. Y en los proyectos de vivienda, lo mismo, que no sean proyectos aislados, que se financia, por ejemplo, ahora que tenemos en recuperación un gran apoyo del gobierno nacional para la financiación de vivienda, algo demos de premio en esa financiación de vivienda al hecho de tener cercanía a los sistemas de transporte masivo o a la accesibilidad general que genera la ciudad, y no repitamos malas experiencias como los megaproyectos que fueron desarrollados lejos de la ciudad y tienen muchos problemas de acceso y de equipamientos, y que gradualmente el gobierno pues afortunadamente ha venido respondiendo a ese reto, pero si se hubiera pensado de antemano, tal vez no tendríamos esa situación. ¿Cuál es el objetivo final? Por un lado, reducir BKT, el número de vehículos kilómetro que se recorren, por el tema de estar cerca, de que las actividades están cerca, o se usa el transporte masivo o el transporte a pie en bicicleta para acceder, y de esa manera reducir sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también las emisiones locales que afectan la salud. Y de esa manera que todo este mecanismo esté adecuadamente monitoreado, y lo vemos más adelante a través de la discusión, porque también necesitamos ese monitoreo para realmente cumplir los objetivos. Si no lo medimos, no lo podemos certificar como avance en nuestra política nacional. Nosotros sugerimos que todo esto se instrumente en un documento COMPES, que le ponga responsabilidades y luego exista un adecuado seguimiento, que hay incentivos para el sector privado, para el sector público, la institucionalidad. Uno de los temas que insistimos muchísimo es que exista una unidad DOTS. En este momento ese papel lo está jugando de una manera muy efectiva Ciudad en Findeter, y puede seguirlo jugando, es algo que es posible, y que tengamos pues indicadores, tengamos por un lado un banco de proyectos y por el otro lado indicadores de seguimiento. En el corto plazo, lo que sugerimos es anunciar el requisito de DOTS como parte de los proyectos de vivienda y de los proyectos de transporte. En el mediano plazo, aumentar las exigencias en porcentaje
para incentivar, y luego en el largo plazo de que ya no hagamos proyectos de vivienda o de transporte que no estén integrados. Y ese pues es el éxito en el largo plazo de pensar de manera integrada. En el tema financiero vemos una gran posibilidad de aprovechar fuentes de financiación para los proyectos DOTS a través del mercado del crédito bancario, el segundo piso, los fondos de capital privado, asociaciones público-privadas y el mercado de valores. Nosotros vemos un potencial porque realmente lo que genera valor inmobiliario es la accesibilidad, y si se piensa de manera integrada, creemos que podemos atraer estas diferentes fuentes de financiación hacia los proyectos DOTS, pero siendo conscientes de que no es un tema de corto plazo, sino que tiene un periodo de maduración un poquito más largo. Conforme se avance en la accesibilidad de los proyectos de transporte masivo o en las estrategias de vivienda, se puede dar. Nuestra propuesta institucional es que los tomadores de decisión tomen este mapa de acción y se cree la unidad DOTS como brazo operativo, o se fortalezca Ciudad como unidad DOTS para la gestión de estas ideas, y tengamos buena coordinación. Ciudad tiene esa fortuna de que participan los viceministros sectoriales y el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, el director de energía, de infraestructura y de energía sostenible, y de esa manera pues está al más alto nivel esa coordinación, pero que al mismo tiempo se logre gestión de conocimiento y generación de capacidades. El Banco de Proyectos creemos que es una herramienta buena porque pues define un sitio de donde ir avanzando estas oportunidades, y que existe ese monitoreo y evaluación. Y una sugerencia fuerte es potenciar Ciudad como brazo ejecutor para esta gran oportunidad. Por último, en el Banco de Proyectos creemos que es bien importante una buena selección de proyectos piloto para que se puedan ejecutar, y con base en esos aprendizajes estructurar y realizar otros de mayor alcance, comunicar los indicadores de resultado y tener esas evaluaciones de impacto, de manera que por ejemplo, esa estimación que nos presentaba Jan hace un momento, vamos a reducir un número dado de toneladas de gases que generan el calentamiento global, también podamos medirlo en términos de accesibilidad, en términos de emisiones locales, en términos de equidad y apalancamiento de financiamiento de inmobiliario. Esa estructura de monitoreo y evaluación pues la presentamos de manera consistente con otras consultorías de este mismo esfuerzo, lo que realiza Gil con Florentino y el grupo de consultores en esa área, y con WWF. Creemos que es muy valioso que efectivamente existan indicadores que vayan más allá de la reducción de gases de efecto invernadero, que efectivamente los cobeneficios, que son muy importantes localmente, comanden la medición para que veamos esas oportunidades de desarrollo. La hoja de ruta política parte del documento COMPES y termina en la replicabilidad. Con esto quiero de verdad agradecerles mucho la oportunidad de traer nuevamente, porque hemos tenido otros espacios valiosos para la divulgación y la discusión de estos conceptos. Creemos que hay un potencial gigantesco. Un agradecimiento muy grande a CICAP, a Steve y a quienes apoyaron la oportunidad de que esto fuera iniciado en el país, y tenemos un camino bien importante, grande por delante para lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Darío. Aquí tenemos una pregunta, y es: ¿hay políticas asociadas a protección y participación de moradores en los proyectos?
La pregunta es muy al lugar. El fenómeno en inglés que se denomina gentrification, no tenemos una buena traducción al español, y es el tema de que con la mejor accesibilidad, sobre todo al transporte masivo, suben el precio de los inmuebles y los ocupantes de menores ingresos tienen que buscar vivienda en otra parte, sobre todo los arrendatarios, porque los arriendos suben rápidamente. La política DOTS debe involucrar mecanismos de protección en el diseño de los proyectos, de manera que los moradores no sean necesariamente desplazados, sino que reciban también los beneficios de la mejor accesibilidad. Ahí hay varias maneras de mitigar el impacto, y una de ellas es que en el mismo diseño de los proyectos inmobiliarios se logren espacios de vivienda de interés social o de vivienda de interés prioritario, y no sean simplemente compra a los propietarios existentes y desplazamiento a otros lugares alejados, porque esas mejoras en acceso es donde más falla tenemos en la población de menores ingresos. Cuando vemos los indicadores de accesibilidad en ciudades grandes, por ejemplo en Bogotá, son precisamente las personas que viven en zonas de estrato 1 y 2 las que más tiempo gastan en completar sus viajes al trabajo, al estudio y a otras actividades urbanas, pero no solo tiempo, sino también gasto, porque muchas veces no tienen una integración directa al transporte masivo. Perfecto. Doctor Darío, muchísimas gracias por su intervención. Ahora le damos paso a la doctora Paula Rodríguez, es coordinadora de Ciudades Sostenibles de WWF Colombia y fue la directora del estudio de monitoreo y evaluación desarrollado por las firmas WWF y Hill Consulting. A continuación nos presentará los resultados. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a exponer la parte de monitoreo y evaluación y monitoreo, reporte y verificación. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi presentación? Vale, perfecto. Bueno, esta parte de monitoreo y evaluación y monitoreo, reporte y verificación la hicimos en consorcio WWF y Hill Consulting durante todo el 2019 y parte de 2020. Voy a empezar con un breve contexto, que creo que muchos de los expositores anteriores ya han dado bastante del contexto, entonces lo voy a pasar un poco rápido. Bueno, en 2015, como ustedes saben, en el Acuerdo de París, varios países, o casi todos los países, se comprometen con una meta de reducción de emisiones. Estas son las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas. Estas contribuciones y estas metas de reducción de emisiones, pues lo que se busca y lo que se buscaba en ese momento en París en 2015 era mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Colombia pues no fue la excepción y también hizo un compromiso de reducir emisiones a 2030. El compromiso de Colombia en el Acuerdo de París fue reducir el 20% de las emisiones que el país generaría en 2030, teniendo en cuenta un escenario tendencial, y entonces los distintos ministerios en cabeza de los distintos sectores establecieron una serie de medidas y una serie de proyectos con los cuales se buscaba cumplir el porcentaje de reducción que debía aportar cada uno. En el caso del Ministerio de Transporte, uno de sus proyectos fue la Colombia Tiudinama. Fue uno de los proyectos seleccionados por el Ministerio de Transporte para cumplir con su NDC o con su parte en la NDC de Colombia. ¿Por qué es tan importante el sector transporte? El sector transporte en el Inventario Nacional de Emisiones no representa un porcentaje muy grande.
Sin embargo, es un sector que tiene un crecimiento muy acelerado en términos de emisiones de gases de efecto invernadero por varias razones. La principal es el aumento de la tasa de motorización. Colombia tiene un aumento de la tasa de motorización muy acelerado, principalmente el tema de las motos. Vemos cómo crecen cada año, cómo cada vez más la gente se baja de los sistemas de transporte público y se compra una moto. Cada vez vemos más como las distintas marcas que venden motos arman planes para que sea más barato pagar la cuota diaria de una moto, que sea más barato pagar esta cuota diaria que pagar el pasaje de transporte público. Esto pues obviamente empieza a desfinanciar los sistemas de transporte público y a su vez pues empiezan a ofrecer un servicio cada vez peor. Y esto hace pues que entre en decadencia el transporte público y que cada vez haya un aumento más acelerado de la tasa de motorización. Entonces es un sector que es muy, pues hay que pararles muchas bolas a este sector, es importante tenerlo muy en el radar porque como les decía tiene un crecimiento muy acelerado y si bien en el inventario nacional no tiene un porcentaje muy alto de participación, cuando uno ve los inventarios de las ciudades es el sector que representa unas mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Por allá, como les contaba ahorita Steve, en 2011, entre 2011 y 2013 se empezó como a gestar esta idea de, bueno, ¿por qué no hacemos en Colombia, o por qué no se hacen no proyectos, sino varios proyectos tipo DOTS? De la foto que mostraba Steve, donde estaba Felipe Targa y otros que finalmente después materializaron como toda esta iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, esto empezó a coger cada vez más vuelo y tenía cada vez más auge el tema de los proyectos tipo DOTS. Sin embargo, pues hay que aterrizarlo al contexto de cada país, ¿no? Entonces, en Colombia lo que vemos son ciudades que tienen una estructura, sobre todo las capitales de departamento, todas tienen una estructura muy similar. Son ciudades que aunque han tenido en los años más recientes un crecimiento hacia la periferia un poco desordenado, sí tuvieron en sus inicios una planeación y la forma en la que se planearon fue zonas exclusivamente residenciales en un sector determinado de la ciudad y otras zonas, por lo general, lejos de esa zona residencial, donde se pusieron todas las oficinas y todos los equipamientos comerciales, principalmente. Entonces lo que veíamos era, voy a coger como ejemplo el caso de Bogotá, pero aplica para Medellín, para Cali, para muchas otras, para casi todas las capitales de departamento. Lo que vemos, por ejemplo, en Bogotá, o lo que veíamos antes de la cuarentena, era un gran desfile de carros desde el occidente y desde el norte hacia el centro y hacia el centro expandido, entre la Plaza de Bolívar y la 72. Veíamos una gran cantidad de viajes hacia esa zona a la hora pico de todas las personas que vivían en estas zonas exclusivamente residenciales que están al norte y al occidente. Todos nos desplazábamos hacia el centro expandido y por la tarde veíamos el mismo desfile pero en sentido contrario. Entonces es una característica de las ciudades colombianas. Entonces es muy difícil bajo este contexto poder decirle a las personas, oiga, sea sostenible, váyase en bicicleta a su casa, cuando vivimos a 20 kilómetros de donde trabajamos. Entonces, pensando como en las características de las ciudades colombianas, pues también se empezaron a plantear estos proyectos, pero pues adaptados un poquito a nuestra realidad. Siguiendo los mismos principios básicos de los que les hablaba ahorita Jan. Lo que se busca en un proyecto DOTS es tener un suelo del uso mixto. Si yo puedo vivir cerca de donde trabajo, puedo vivir cerca a donde estudio o a donde tengo que ir a hacer las compras, pues por puro sentido común, si tengo que desplazarme 4 cuadras o 5 cuadras, de pronto no voy a coger el carro, sino que voy a caminar esas 4 cuadras o voy a sacar la bicicleta. Pero si mi lugar de trabajo queda a 20 kilómetros, es decir, 200 cuadras, pues es muy difícil que la gente use medios de transporte sostenible. Entonces,
pues empezaron a diseñar esos proyectos buscando un uso de suelo mixto, buscando ciudades más densas, más compactas, y que ya, sí, en últimas definitivamente tenía que desplazarme una distancia muy grande, pues optara por un transporte público, pero pues un transporte público de calidad, o si no, pues ya sabemos que la gente va a optar por comprarse una moto. Entonces, teniendo en cuenta como estas dos cosas, el Acuerdo de París, la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que había establecido el país, la importancia del sector transporte en las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el país, y este tema de los proyectos DOTS, pues se dijo, bueno, entonces, ¿por qué no se presenta esto al NAMA Facility, que es un fondo de cambio climático donde uno debe demostrar que está haciendo una reducción de gases de efecto invernadero? O sea, como que encajaban bien las dos cosas, y digamos de allí sale la Colombia TOD NAMA. Lo que hicimos entonces desde WWF y Hill Consulting fue hacer el diseño de cómo debía hacerse el monitoreo y la evaluación de la implementación de los distintos proyectos. Allí les voy a hablar de dos cosas, ya lo explico más en detalle. Vamos a hablar del monitoreo y evaluación de los proyectos y del monitoreo, reporte y verificación, que está diseñado específicamente para el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que hicimos fue diseñar 48 indicadores que responden a 5 grupos grandes. Hay indicadores de movilidad, indicadores de gestión institucional, indicadores urbanísticos, socioeconómicos y ambientales. Estos son como los 5 grupos de indicadores. Allí ustedes ven N1, N2 y N3, es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, teniendo en cuenta que este diseño debía servirle a todas las ciudades colombianas que quisieran implementar un proyecto DOT en su territorio, pues tuvimos que hacerlo por niveles, porque obviamente no todas las ciudades tienen las mismas capacidades en gestión de manejo de datos. Y no todas van a ser un proyecto de las mismas dimensiones. Entonces lo que hicimos fue, bueno, listo. Si usted quiere hacer el monitoreo de un proyecto TOD y no cuenta con muchos recursos, entonces usted debe monitorear los indicadores que están en el nivel 1. Entonces, por ejemplo, en movilidad, si usted quiere como cumplir con el nivel básico de monitoreo, entonces monitoree las tasas de viaje, la partición modal y las distancias de estos viajes. Y haga este ejercicio y este monitoreo cada año, de forma que usted pueda ir viendo cómo cambia, por ejemplo, la partición modal. Entonces, cómo dentro del polígono de su proyecto cada vez se hacen más viajes en sistemas o en modos de transporte sostenibles, cómo aumentan los viajes caminando y en bicicleta, y cómo van reduciendo los viajes en vehículos particulares, automóviles y motos. Ya si usted quiere pasar a un nivel un poquito más avanzado, entonces usted puede hacer un monitoreo de los BKT, también se puede hacer per cápita. Si tiene IPKs, o sea, también depende un poco como del manejo y de la gestión de los datos de transporte de cada una de las ciudades, pero siempre garantizando que hubiera un nivel básico. O sea, que si se quiere hacer un proyecto TOD en una ciudad pequeña y es un proyecto relativamente sencillo, pues que el monitoreo no tuviera unos costos demasiado altos y no terminara como sobredimensionado con respecto a la implementación del proyecto. Y así en cada uno de los distintos componentes. Entonces, por ejemplo, en el componente socioeconómico, en el nivel 1 está el monitoreo del valor del uso del suelo, del valor del suelo, y la población beneficiada en el nivel 2. Entonces, si usted ya tiene más recursos y puede hacer encuestas, por ejemplo, entonces se puede hacer el monitoreo de cuál es el gasto de transporte, y así en cada uno de los niveles. En la parte ambiental, en los indicadores ambientales, lo que está en el nivel 1, o sea, el que usted tendría que monitorear sí o sí, son las emisiones de gases de efecto invernadero.
es muy importante hacer este monitoreo y planearlo y diseñarlo desde el inicio. Entonces, bueno, esto era lo que les estaba contando ahorita del tema de los distintos niveles. Y les voy a hablar específicamente acá de este indicador que está dentro de los indicadores ambientales, y este es el monitoreo, reporte y verificación. Entonces, ¿cómo hacer monitoreo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un proyecto TOD? Es bastante complejo porque ocurren varias cosas al tiempo y no estamos hablando de un único modo de transporte, porque justamente todas estas configuraciones y todas estas intervenciones que se hacen en la planeación del suelo, pues hacen que me cambien los viajes en moto, también los de vehículo particular, que cambien los viajes en bicicleta, que cambien los viajes en transporte público, y todo esto es lo que se debe monitorear. Entonces, la forma de hacer este monitoreo es por medio de estos cinco parámetros, y con esto, o sea, si uno puede hacer el monitoreo de estos 5 parámetros, entonces uno puede calcular cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en un año determinado, y al repetir el ejercicio durante los años siguientes, uno va viendo cómo van variando entonces las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que va a hacer que varíen las emisiones de gases de efecto invernadero es básicamente el número de viajes y las distancias que se recorren en los distintos modos de transporte. Uno lo que quisiera en estos proyectos es que al hacer el monitoreo, por ejemplo, de la partición modal, cada vez hubiera más viajes en modos sostenibles y se empezaran a reducir los viajes en modos de transporte más contaminantes. Si yo puedo hacer el monitoreo de los viajes, de la ocupación y de la distancia, y teniendo los datos de rendimiento y los datos de factores de emisión que se usan en la contabilidad nacional de gases de efecto invernadero, entonces puedo hacer la contabilidad de la reducción de gases de efecto invernadero que está siendo generada con el proyecto. Para hacer el monitoreo del número de viajes y de la distancia y de la ocupación, entonces cuando uno le pregunta a un transportólogo, lo primero que le dice a uno es, no, eso ya está, eso está en los planes de movilidad. Eso es como lo primero que todos dicen, no, pues súper fácil, eso ya está, eso está en los planes de movilidad. Pero resulta que no, pues no funciona, no es tan sencillo. Los planes de movilidad se hacen, no sé, creo que la frecuencia más alta que yo he visto debe ser cada 6 años, pero sí, cada 10 años se actualiza un plan de movilidad. Entonces no nos sirve para hacer, para tomar de allí los datos para hacer el sistema de monitoreo, reporte y verificación, para llevar el monitoreo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque si lo hago cada 10 años, pues en 10 años ya es 2030 y eso tiene que hacerse con una periodicidad máxima de 3 años, entre 1 y 3 años, digamos, es la recomendación. Y por otra parte, hacer un plan de movilidad es muy costoso, o sea, hacer todo el diseño de las matrices origen-destino y hacer todas las encuestas para hacer el levantamiento de esta información es muy, muy, muy costoso. Entonces termina saliendo más costoso hacer la actualización de un plan de movilidad cada año que la misma intervención del proyecto TOD. Por otra parte, pues estas encuestas y este levantamiento de información responden a otras necesidades y por eso las encuestas son tan costosas y por eso requieren como una logística tan grande que no se necesita para hacer el monitoreo de la reducción de emisiones. Entonces nosotros lo que hicimos fue, acá están en azul las 3 variables que yo debo monitorear y en verde están las 2 variables que voy a sacar de los datos de contabilidad de emisiones del nivel nacional. Los factores de emisión que se utilizan en este diseño del sistema de monitoreo, reporte y verificación son los factores de emisión que se usan en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Los rendimientos también son los rendimientos, pues es la información oficial de la UPME. Seguramente hay mejor información de rendimientos, pero
pues es importante dar información oficial para que pues digamos, para que sea consistente el cálculo y sea estandarizado el cálculo. Entonces debo monitorear estas 3 variables: ocupación, distancia de viajes y número de viajes. Entonces, una vez más, acá para el MRV lo que hicimos fue dividirlo en niveles. En el nivel 1, entonces hicimos el diseño de una encuesta súper sencilla. No son encuestas de hogares, son encuestas de interceptación en vía, donde básicamente se le pregunta a la persona: ¿usted de dónde viene? ¿Para dónde va? Y ya. Después el que sufre es el encuestador, es el que sufre un poquito porque debe sistematizar toda esa información. Hicimos un piloto en Pasto, sobre todo para ver cuál era el costo de hacer estas encuestas, para ver cuánto podía costar la implementación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación en uno de los proyectos a los cuales se le había hecho el estudio de prefactibilidad. Y establecimos una serie de recomendaciones que fueron entregadas a FinDT de la ciudad. Obviamente, lo ideal es que los encuestadores sean personas de esa ciudad, pues porque la gente, sobre todo en las ciudades intermedias, habla mucho con referencias. Entonces le dicen a uno: no, yo voy para la iglesia del Perpetuo Socorro y vengo de Itagüí. Entonces, si es un encuestador que no conoce la ciudad, pues difícilmente va a poder después meterlo en Google Maps para calcular la distancia. Fue un ejercicio súper bonito, súper provechoso. La información pues la tiene ciudad, pero realmente no fue muy costoso. Lo ideal es que la implementación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación no cueste más del 1% del costo total del proyecto. Entonces, por eso pues cuidamos mucho como poder hacer un diseño que fuera sencillo. Se hicieron aforos. Se hicieron estas encuestas para ver el número de viajes en los distintos modos, para poder hacer el monitoreo del cambio en la partición modal año a año. Y también, pues por medio de las encuestas se puede calcular la distancia de viajes en estos modos. Y todas estas encuestas se hacían dentro del polígono de intervención. Ahora, hay ciudades que tienen modelos de transporte y sistemas súper sofisticados. Hay aforos que no se pueden hacer con encuestadores, o sea, yo no me imagino hacer el aforo de la 127 con autopista con encuestadores, pues obviamente es mucho más eficiente usar un dron o otro tipo de tecnologías. Entonces también por eso lo dejamos por niveles. Hay un nivel básico económico y hay otro nivel más sofisticado en caso de que sea una ciudad que cuente con unos sistemas de manejo de datos más sofisticados. Bueno, esto con respecto al EMANI y al MRV. Esto requiere una articulación institucional que si en algún momento no se da, entonces uno pone en riesgo alguno de los componentes del sistema de monitoreo, reporte y verificación y del sistema de monitoreo y evaluación. Hay que establecer la gobernanza de estos sistemas. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo del monitoreo y evaluación y del monitoreo, reporte y verificación? Si se hace cargo la ciudad, si se hace cargo el implementador del proyecto. Es importante definirlo desde el inicio. ¿De dónde salen los recursos para poder hacer estos monitoreos? Si bien como les contaba, hicimos un diseño de encuestas sencillo y poco costoso, tienen un costo y hay que prever esto desde el inicio. Requieren de toda esta articulación, o sea, la entrada del sistema de monitoreo y evaluación requiere una articulación de las autoridades locales, que van a alimentar esta herramienta de gestión del sistema de monitoreo y evaluación y del sistema de monitoreo, reporte y verificación,
Y esto a su vez va, o sea, las salidas, digamos, de este sistema van a alimentar, por ejemplo, el RENARE, en caso de que el proyecto se registre en el RENARE y pueda mostrar este proyecto cuál es su contribución a la NDC de Colombia. También hay que reportar al NAMA Facility, como en el caso de la NAMA TUD, ellos también tienen unos indicadores de reporte. Entonces es muy importante cómo definir este engranaje desde el inicio. Digamos, lo que estábamos haciendo en esta fase era todo el diseño, pero ya en la implementación y cuando se empiezan a implementar los proyectos y se empieza a hacer el monitoreo, es importante haber definido esto desde el inicio y no que hayan pasado 5 años de la construcción del corredor, del Boulevard de los Estudiantes, por ejemplo, en Manizales, y se den cuenta que no se hizo el monitoreo, y entonces el donante, que en este caso es el NAMA Facility, pues va a empezar a pedir estos reportes. Entonces es importante que esto se haga desde el inicio. A nivel local, pues es muy importante, a nivel ciudad, a nivel de las ciudades donde se implementan los proyectos, es muy importante que haya una articulación entre los sectores de movilidad, ambiente y planeación. Si no están los tres articulados, siempre le falta como una pata a la mesa, ¿no? Y si no están los tres, entonces tienden como a sentir que tal vez eso es obligación del otro. Entonces, si uno habla con las autoridades de movilidad de una ciudad y le dice que está haciendo el monitoreo de gases de efecto invernadero de un proyecto, van a decir no, eso es de ambiente. Pero si solamente está hablando con ambiente, ellos van a decir no, pero si es un proyecto de transporte, eso es de movilidad. Entonces es muy importante tener como una instancia de articulación de estas entidades a nivel local. No puede recaer todo sobre una sola. Una cosa que da muy buen resultado es por lo general hacerlo por medio de las secretarías de planeación, porque de alguna forma ellos pueden como apoyarse en las otras secretarías para tener sobre todo esta información que se requiere para hacer el cálculo de estos indicadores, que como les digo es importante ahí definir si lo hace el implementador, si lo hace Findeter, si lo hace la ciudad o quién va a hacer este cálculo. Y pues obviamente es muy importante tener una buena articulación desde el inicio con los ministerios en cabeza de estos proyectos. En el caso del NAMA Facility, los proyectos que se presentan al NAMA Facility, pues el punto focal es el Ministerio de Ambiente. Y al ser un proyecto de transporte, pues obviamente también es muy importante tener una constante comunicación con el Ministerio de Transporte. Y como les decía, es importante planear desde el inicio, sobre todo en cabeza de quién está, o sea, definir la gobernanza y de dónde van a salir los recursos para hacer este monitoreo. Todo esto que les acabo de contar muy rápidamente, nosotros lo pusimos en una guía, se llama Guía para Monitorear Proyectos DOTS en Colombia. Esta es una guía genérica. Si bien estaban los estudios de prefactibilidad de algunos de los proyectos, no estaba totalmente definido ni las ciudades ni totalmente priorizados los proyectos que iban a ser parte de la Colombia TUD y NAMA. Entonces finalmente decidimos hacer una guía genérica para que pudiera ser utilizada por las distintas ciudades y por las distintas entidades donde se implementaran estos proyectos. Hay una herramienta de seguimiento de los distintos indicadores que les acabo de mencionar. Esta es una herramienta que se hizo en Excel y también pues está para llenar dependiendo del proyecto. Y también hicimos una página web para poder hacer el monitoreo de estas variables, sobre todo de las variables que es chévere verlas en cartografía. O sea, ver cómo esto está cambiando los distintos indicadores dentro del polígono de intervención, dentro de la ciudad. Esta herramienta está diseñada, pero pues todavía estamos viendo con Findeter cómo hacer como la migración de los datos, porque actualmente está alojada en el servidor de WWF, pero pues la idea es que pueda ser administrada por Findeter. Y también hicimos todo el diseño de la herramienta de cálculo para el sistema de monitoreo, reporte y verificación.
En esta primera fase se hizo el diseño, pero es importante ya cuando empiece la implementación de los proyectos, poder revisar esto con las distintas ciudades donde se van a implementar los proyectos y con los ministerios de Ambiente y de Transporte para empezar a hacer el registro de estos proyectos en RENARE desde el inicio. Bueno, y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula, por su intervención. Es momento de darle paso al doctor Felipe Targa, ex viceministro de Transporte y director universitario de CityLab. El doctor Felipe fue uno de los precursores de Colombia Talk NAMA y en esta ocasión nos hablará de la importancia que tiene la implementación de proyectos que estén orientados al transporte sostenible en Colombia. Bienvenido, doctor Felipe. Muchísimas gracias, un saludo, buenas tardes a todos, especial agradecimiento pues a Findeter, a Zika, a Bastif, Darío, Paula, que bueno encontrarlos nuevamente y muy orgulloso y gustoso ver el resultado de esta idea que, como comentaban, pues surgió en el 2011 cuando estaba en el gobierno de Colombia, con la buena fortuna de conocer en una reunión al equipo de Zika, Bastif, Achoc, Anet, y del momento en donde iniciamos la conceptualización de esta NAMA. Tomó varios años su aprobación, como Steve comentaba, pero creo que valió la pena ese esfuerzo. Ahora, antes del inicio del evento, hablábamos con Steve de justo este study tour, de esa foto que mostraron con varios funcionarios del gobierno nacional y municipal acá en Washington, justo hace 8 años, que coincidió en este momento, ¿no? Tuvimos la fecha de elección presidencial hace un par de semanas y coincidió con la fecha cuando se reeligió Obama. Ahora bien, hoy es el motivo de celebración de cierre de esta fase 1 de los buenos resultados que ha generado esta NAMA de DOT, así como las buenas noticias del continuo apoyo de los donantes de la facilidad NAMA, KfW, GIZ, para continuar la fase 2 en financiamiento de estos proyectos. Permítame entonces hacer algunas reflexiones sobre las muy buenas presentaciones que acabamos de ver y ciertamente hacer una reflexión de esta experiencia de avance de Colombia en políticas DOTS con relación a la experiencia internacional. Esto lo hago digamos, a partir de mi rol actual en el Banco Mundial como uno de los 4 líderes de lo que denominamos la comunidad de la práctica de DOTS. Somos un grupo de 200 especialistas de desarrollo urbano y de transporte en el banco en todas las regiones, que trabajamos, que estamos vinculados con este tipo de proyectos y en donde estamos dando un apoyo continuo a más de 40 proyectos a nivel global de DOTS. La conclusión principal que quiero compartir con ustedes y después de participar desde su génesis y conocer acá de primera mano los resultados de esta primera fase es que se ha avanzado mucho. Esta hoja de ruta que se presenta hoy es algo pionero en la región y a nivel internacional. Ciertamente Colombia es líder regional ahora en estos aspectos de DOTS y todo el mundo ve ciertamente en la región lo que se avanza y lo que se está generando en el marco de esta NAMA. Es muy importante la conclusión que comentaba Darío en la hoja de ruta, que no se requiere o no se estimó, digamos, una necesidad de reforma, digamos, o crear un marco legal o reglamentario. Existen los instrumentos avanzados de planeación, programas de transporte urbano. Se requiere avanzar en esa voluntad de integración y coordinación de políticas y programas sectoriales. Esperamos entonces que estas recomendaciones y esta hoja de ruta sea tenida y se vaya integrando en las oportunidades de documentos COMPES que se generen, digamos, y que puedan ir incluyendo todas estas buenas recomendaciones de la hoja de ruta. Con relación a los proyectos y estudios de prefactibilidad que Jan presentó, felicitar nuevamente al equipo de Ciudad. Yo creo que reflejan un muy buen desarrollo de los principios DOT.
Aunque algunos no estén directamente asociados a vecindades de estaciones de transporte masivo, tienen el común denominador que ha demostrado ser el cimiento fundamental de un DOT de alta calidad. Y ese cimiento, digamos, o ese factor de lo que hemos visto de las buenas experiencias internacionales es la mejora y el aumento del espacio público y de la infraestructura, en particular para peatones y ciclistas. WMATA, que es la autoridad y el operador acá del metro y de todo el sistema de transporte en la región de Washington, D.C., fue, además, no es coincidencial que el study tour que hicimos hace 8 años fue acá en Washington, que era la base de SICA, pero es, digamos, Washington uno de los mejores referentes, el mejor referente en Estados Unidos y a nivel internacional de proyectos DOT. El Study Tour estuvo enfocado en esa experiencia y además tengo acá de primera mano de mi señora que trabaja en WMATA cómo ha avanzado, digamos, esa política y nuestra relación, digamos, acá en la ciudad, digamos, con ellos también. Pero hablando con la vicepresidenta que maneja toda esta política de desarrollo de DOTS, la conclusión y recomendación de ellos es muy simple. El éxito de esto radica en el espacio público alrededor de las estaciones y en esta infraestructura para peatones y para ciclistas y esa transformación de ese espacio, digamos, como un lugar, como un atractor, como un destino, más allá, digamos, de la accesibilidad a las estaciones. También esa experiencia se recoge en el manual que acabamos de publicar, ya estaba en inglés, pero acaba de salir la semana pasada en español, el manual para el desarrollo de ferrocarriles urbanos. Los invito a ver el capítulo 16, es una guía, digamos, de implementación para practitioners de sistemas metro. Capítulo 16 trata de la mejora de la accesibilidad y forma urbana, y en la conclusión o la recomendación principal a los tomadores y a los implementadores es: vean el espacio público alrededor de las estaciones, alrededor de estos sistemas, como un activo importantísimo para generar valor en la ciudad y para generar un valor mucho más allá de la construcción propia, digamos, de los túneles, de los fierros de concreto y de las estaciones de estos sistemas. El espacio público es clave. Ese es el mensaje principal de la buena experiencia internacional. El desarrollo urbano del dominio privado es importante, claramente, ¿no? La densidad, la mezcla, la intensidad, la mixtura de los usos de suelo, eso está influenciado por los ajustes en la zonificación, de usos de suelo, factores de editabilidad, pero la capacidad de transformar el espacio público es una acción y una inversión generalmente pública, o soportada a veces por cargas de los desarrolladores, pero requiere, digamos, una acción decidida, una política decidida de la autoridad pública. ¿Dónde está ese espacio público? Pues es la calle. La calle es donde están las 3/4 partes del espacio público en las ciudades en general, a nivel global. Eso es una medición a nivel global. Es ahí donde encontramos la posibilidad de transformar el espacio público. Es entonces la oportunidad de reconfiguración y redistribución de la función de la calle, esa oportunidad clave de generar y mejorar espacio público de calidad. Esas calles tienen una función de movilidad que tiene que ser revisada en un concepto de calle completa, como los vimos en varios de los renders que fueron presentados en los proyectos y la prefactibilidad que se han hecho, pero también hay una función de estar, de lugar, es a generar ese destino, que esos nodos, esas estaciones se vuelvan un destino. Hay una organización que habla del poder del 10, de las 10 actividades económicas o destinos que generan estos sitios. Salvador Rueda en sus supermanzanas también habla de estas 10 unidades económicas que se tienen que generar y generar lo que decía ahorita, que se transforme, digamos, toda una transformación, digamos, de los patrones de movilidad, de que no tenga que toda la gente que viajar a un destino, sino que se generen estas ciudades de 15 minutos, estos nodos, estos balances, digamos, de hogares, empleos y destinos. Y también una función ambiental. La resiliencia urbana acá es clave, generar esos espacios verdes, reintroducir la naturaleza, la estructura ecológica en este espacio urbano. Con eso cierro con 2 recomendaciones principales a partir un poco de la reflexión de la presentación que Darío hacía de la hoja de ruta. En transporte, quiero invitar a Findeter, a Ciudad, que evalúen y recomienden al gobierno nacional, además de los incentivos a aumentar
la proporción o la fórmula de cofinanciación de proyectos con componentes DOT, que era una recomendación puntual que vi, sino que vayan más allá y evalúen incluir también la elegibilidad de infraestructura DOT en este cofinanciamiento, que hasta donde recuerdo no existía, era algo que el gobierno nacional decía, hasta acá cofinancio yo, financio el corredor, la estación, el fierro, digamos, en concreto del corredor de transporte masivo, pero dejando, digamos, olvidando el potencial, digamos, transformador y de generación de valor que tiene esa transformación de la vecindad de esa estación. Quedaba entonces en responsabilidad del municipio, del ente territorial, con muy poca capacidad de generar o apalancar recursos y de transformar ese activo urbano. Es entonces, digamos, la oportunidad pronto de generar unas claras guías de cómo transformar ese espacio público, la calle, en el área de influencia de estos DOT, de estos transportes masivos. En vivienda, recomendación para Findeter. Creo que Findeter acá puede tener un rol muy importante en estos programas de vivienda social. Entiendo hasta donde recuerdo mi época de gobierno, que eran los encargados además de ejecutar estos programas de viviendas gratis, subsidiadas del Ministerio de Vivienda. No sé si siga siendo así, pero si tienen esa oportunidad, yo veo la oportunidad de generar DOTs a nivel regional, de un modelo regional del territorio, en la oportunidad de transformar estas antiguas zonas industriales en las ciudades abandonadas, en zonas céntricas, que tienen una alta accesibilidad, que son zonas centrales, muchas cercanas o con acceso al transporte masivo, pero acá la pregunta, y ese ha sido pues el gran dilema, ciertamente esos programas, por su facilidad, digamos, de ejecutarlos en tiempo y a bajos costos, pues se hacen, como Darío comentaba, en zonas periféricas donde el suelo es económico, donde hay disponibilidad de suelo, y el reto o el dilema está en cómo hacer esa renovación urbana a gran escala y de forma eficiente en estas zonas céntricas. Darío comentaba del banco de proyecto, importante generar un banco de proyectos. Acá podría ser que ese banco de proyectos esté asociado a un banco de tierras con potencial de renovación o redesarrollo, y con una gobernanza de gestores o de operadores urbanos para gestionar estos terrenos. Yo creo que ahí Findeter puede ser estructural en articular esas políticas y bajarlo a esto a proyectos específicos que terminen de unir, digamos, esa pieza de transporte con vivienda. Lo estamos viendo en muchas ciudades, vemos como Bogotá ahorita con la empresa Metro Bogotá recién creada, con una clara, digamos, mandato de autoridad, y otras empresas de la ciudad, digamos, que con el plan de desarrollo transformaron su mandato con operadores urbanos. Esa capacidad de gestionar el suelo, de hacer esos encruces más que para el sector privado toma años, si no décadas, está la clave del asunto, digamos, de resolver esa ecuación, digamos, de generar esa renovación en estas zonas céntricas con gran potencial de transformación. Y cierro con una pregunta muy, digamos, de la actualidad de la pandemia con que estamos ahorita, con el gran reto, digamos, que enfrentan varios de los sistemas de transporte masivo, un reto de liquidez, de sostenibilidad, e invitar a las autoridades a que, aunque sea de largo plazo, de largo aliento, crean y construyan en estas políticas, en estas recomendaciones. Es clave avanzar ahora porque los beneficios se van a ver adelante, y muchas veces el beneficio de DOT se pasa por encima el beneficio inmediato que tiene, que es un aumento y consolidación de la demanda de los sistemas de transporte masivo. Entonces, no es tarde, es importante avanzar en esto porque de esto dependerá el futuro y sostenibilidad de estos sistemas de transporte masivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe. En esta segunda parte de este encuentro, y antes de finalizarlo, queremos darle detalles de lo que viene para los municipios piloto y cómo Findeter y la banca de cooperación alemana KfW los apoyarán para hacer realidad proyectos e iniciativas que fueron identificadas en la primera fase. En esta fase contaremos con recursos de la KfW. Invitamos entonces al doctor Richard Martínez, vicepresidente financiero de Findeter, para que nos cuente buenas noticias. Claro que sí.
Y agradecer pues a todos, a Steve, a Darío, a Paula, a Felipe, por todas sus intervenciones, también a Jan de nuestro equipo. Estoy viendo si ya tienen la presentación. Listo, ahí, ok. Siguiendo un poco y dando, sin extenderme mucho tampoco sobre las conclusiones de la presentación que se ha hecho hoy, perdón, creo que cogí la presentación que no es, discúlpenme. Sí, esa es, listo. Sin extenderme mucho, es un proyecto muy completo, es un proyecto que, como se han dado cuenta, integra todo el aspecto de prefactibilidad, todo el aspecto de política pública asociada a este tipo de desarrollos y finalmente el reporte, la evaluación y el monitoreo de los resultados que hay que conseguir con este tipo de proyectos, no solamente para poder garantizar que el cumplimiento de los objetivos se están dando, sino que seguramente a través de ese monitoreo voy a poder hacer los ajustes que se vayan requiriendo para que no se pierda uno de los objetivos más importantes que viene analizado Felipe y es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la recuperación de ese espacio público que les permita alcanzar esa mejora en su calidad de vida. Como muy bien anotaba Felipe, Findeter hoy en día cuenta con las capacidades técnicas de planificación, no solamente de planificación zonal de municipios a nivel de planes de ordenamiento territorial, sino también planificación a nivel de región. Hemos participado también en planes de ordenamiento departamental, y no solamente en eso, sino en desarrollo de regiones con características similares que les permita potencializar esas características y generar un desarrollo económico mucho más robusto y poder, digamos, hacer uso de eso para poder generar unos proyectos consistentes con lo que hoy en día estamos presentando a nivel de TOD. Como decía en su momento Darío, se ha avanzado mucho, pero pues digamos el camino por recorrer es bastante todavía, pero creo que eso de haber llegado hasta acá para mí, creo que es muy importante y para las personas que están participando hoy en día de este evento como asistentes y como invitados, seguramente es un punto de partida bien importante que hace que se interesen cada vez más por este tipo de proyectos DOTS. Básicamente son proyectos que asociados y vistos en un contexto general, yo puedo beneficiar a un municipio no solamente de una mejora en su calidad de vida, sino que a la vez puedo tener una sostenibilidad económica partiendo de los desarrollos que puedo generar en torno a estos sistemas de transporte masivo y a esta recuperación del espacio público. ¿Qué viene ahora? La siguiente fase es poner estos estudios en práctica, llevarlos a hechos reales, a proyectos concretos, y ahí va a estar Findeter con el apoyo de KfW en el desarrollo de la etapa subsiguiente, que como las hemos definido. Hoy en día estamos entregando el componente técnico, los estudios de prefactibilidad, lo que continuaría sería los estudios de factibilidad, unos estudios de factibilidad que se van a hacer en parte con recursos de cooperación y en parte con recursos de los municipios. Aquí digamos que el cooperante continúa también muy involucrado en el desarrollo de esta siguiente etapa y va a poner unos recursos importantes para el desarrollo de los estudios de factibilidad. Aquí necesitamos igual que el municipio ya empiece a involucrarse de una manera mucho más consistente, poniendo unos recursos en estos estudios de factibilidad, recursos que también puede acceder a través de lo que hoy en día es Findeter, y es ese banco que puede financiar este tipo de proyectos en estas etapas, y para lo cual, digamos, contamos con esas líneas que seguramente van a hacer que estos proyectos sigan adelante de una manera mucho más fácil y mucho más, digamos, expedita dentro de lo que se requiere para poder entregar al final unos estudios de diseño y de detalle definitivos que permitan llevar a cabo la construcción y el desarrollo de estos proyectos. Para nosotros es muy importante y creo que no solamente para nosotros, sino para todos los que estamos hoy en día
haciendo y entregando estos resultados, y para el cooperante, que como les he dicho en principio, GIZ, KfW, y todas las demás, digamos, personas y asistencia técnica que hemos recibido de diferentes agencias y entidades, permitan ver estos proyectos hechos realidad. Y ahí vamos a estarlos acompañando no solamente desde el punto de vista de asistencia técnica, como les dije, sino también desde el punto de vista de la financiación. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Vienen, obviamente, la firma de los convenios marco con esas ciudades con las que hemos adelantado este piloto, ejecutar los estudios de factibilidad y posteriormente los de diseño a nivel de detalle y construcción, para lo cual el cooperante ha dispuesto de recursos tanto para la etapa de factibilidad como para la etapa de la ejecución de estos proyectos en las ciudades. Entonces, KfW en sus recursos de cooperación ha destinado a 1 millón de euros para estos estudios de factibilidad. Seguramente no son suficientes, y es por eso que requerimos que estos municipios que están participando de estos pilotos, de este piloto, hagan un aporte también, digamos, de recursos que se requieren para llevar a cabo estos estudios de factibilidad. Y adicionalmente, una vez tengamos ya concluida esa etapa, pasar a la etapa de ejecución de estos proyectos, para lo cual se han destinado 9 millones de euros, también aportados por el KfW, que se van a destinar a subsidiar la tasa de crédito que se requiere para el desarrollo de los proyectos, para financiar, digamos, el desarrollo de toda esta infraestructura de la cual hemos hablado durante, digamos, las últimas 2 horas de esta presentación. Entonces, Findeter no solamente pone ese conocimiento técnico y esa asistencia que se requiere en etapas de estudio de prefactibilidad, de factibilidad, de hacer esa estructuración técnica, legal y financiera para poder desarrollarlo y establecer cuál es el mecanismo financiero más atractivo. Como lo decían inicialmente, pues este tipo de proyectos se pueden financiar a través de diferentes esquemas. Uno de ellos, pues inicialmente, como lo hemos venido adelantando, esto es un piloto, pues la más fácil y la más común es el financiamiento a través de un crédito, pero no descartamos que eventualmente una alianza público-privada o una emisión de títulos, una titularización de algunas de las etapas de los proyectos se pueda llevar a cabo en el desarrollo de este piloto, lo cual sería pues de enorme utilidad y sería una ganancia muy importante, no solamente para el desarrollo de este tipo de proyectos, sino también para un mercado de valores que en Colombia está muy ávido de este tipo de instrumentos que representen y que se puedan llevar a cabo a través del mercado público de valores. Entonces, eso es lo que tenía yo para concluir. Esas son las noticias que traíamos, las muy buenas noticias que continúan en este proyecto que venimos adelantando. El agradecimiento enorme al KfW, ha sido un socio muy, muy importante, no solamente en este proyecto, sino para Findeter en toda su estructura de banco de desarrollo, tanto en la asistencia técnica que hemos recibido, en el apoyo para desarrollar capacidades y, digamos, en los recursos que hemos recibido a través de crédito para poder financiar proyectos, no solamente en este aspecto, sino en eficiencia energética, en temas de agua y saneamiento básico, y en temas de movilidad. Entonces, yo quería concluir con eso, con un agradecimiento muy, muy, muy grande al KfW y pues a todo el equipo que ha participado en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Richard, y muy agradecido con esta oportunidad para seguir adelantando proyectos realmente sostenibles en el país. El doctor Álvaro Berruet, director de KfW para Colombia y Ecuador, nos contará cómo es el apoyo de la Banca de Cooperación Alemana en la implementación de esta fase. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a Richard y a todo el equipo de Findeter por invitarnos a este lanzamiento de la segunda fase de Tiodinama en Colombia, pero sobre todo por el compromiso institucional de Findeter en esta iniciativa durante tantos años, una iniciativa sumamente innovadora. Gracias también a SICAP, que han sido clave en toda la estructuración de este proyecto, a todos los socios, sobre todo los expertos, consultores,
que han contribuido a esta iniciativa que a mi juicio es realmente una gran contribución a un cambio paradigmático. Por parte de KfW realmente nos orgullece ser parte de esta iniciativa porque no es nada menos que una pequeña, ojalá gran contribución a un nuevo modelo de desarrollo urbano que, como bien hemos visto hoy, tiene beneficios no solamente para el clima, como ya lo dice el nombre, sino también para los habitantes de las ciudades en términos de calidad de vida, de salud, de equidad, crea oportunidades para el sector privado, pero yo pensaría más en crea posibilidades de apalancar recursos privados para un desarrollo urbano sostenible. En ese sentido, digamos, es una iniciativa sumamente ambiciosa, ha sido un camino largo y difícil. Si mal no recuerdo, con Felipe nos hemos visto en 2012 o 13 por ahí. Por eso realmente quisiera felicitarles por los logros alcanzados hasta el momento. Me alegra ver que se haya podido tener los éxitos que hemos visto hoy. Y creo que hay un cierto momentum para este tipo de intervenciones, de innovaciones, porque a pesar de todas las consecuencias terribles que ha tenido la pandemia, yo creo que sí se está repensando, replanteando el desarrollo urbano en estos tiempos de disrupción. En ese sentido, creo que hay un buen momentum para este tipo de iniciativas. Ojalá hacia el futuro veamos en Colombia lo que mencionó Darío, de que este tipo de iniciativas deberían ser, ojalá, un requisito, parte de la política pública en cuanto a desarrollo urbano, que es cada vez más importante, también para la cooperación alemana. Cuando esto se inició hace unos años atrás, era una iniciativa más de KfW. Hoy por hoy el desarrollo urbano es una de las tres áreas focales de la cooperación alemana que da fe de la importancia de toda esta temática. Como había mencionado, en términos de cambio climático, de salud, pero también de pobreza, de efectos sobre equidad, etc. En ese sentido, quisiera aprovechar de agradecerles a todos y les auguro los mayores éxitos para esta segunda fase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Y así terminamos este evento que seguramente fue de gran interés para todos y el punto de partida para seguir aunando esfuerzos y fortalecer el modelo de desarrollo urbano por un modelo DOTS, que no solo impacta positivamente al medio ambiente, sino que también genera bienestar a las comunidades. Antes de cerrar, queremos comentarles que les vamos a dar respuesta a todas las inquietudes que nos han enviado por el chat, pues a los correos que se inscribieron para aclarar todas las inquietudes que hayan surgido en esta jornada. FinDeTer ratifica su compromiso con el desarrollo sostenible y pone a disposición de los municipios su capacidad técnica y financiera para promover e implementar este tipo de iniciativas. Feliz tardes a todos y muchas gracias por participar en este encuentro. Gracias. Feliz.